¿No? Y un escenario complicado porque los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación, en un escenario más complejo ahora para los inquilinos. En un informe reciente del Centro de Estudios Metropolitanos que analizaba el costo del alquiler acumulado en lo que va del año y que ha registrado un incremento del 114,4%, mientras que la inflación es de un 87% en los 7 meses de lo que va del año. Cómo es el comportamiento de los alquileres y el índice, que aunque la ley se ha derogado, sigue utilizándose aquel índice que arroja estos aumentos por ahí desmedidos con respecto a la inflación. Se lo vamos a preguntar a Eduardo Aliendo, que es el delegado del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba y que ya está con nuestro móvil. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, y añadirle el número del interanual, que no es menor, el 243%, ¿no? Como para también ir pensando aquellos que tenemos que renovar alquileres, con qué nos vamos a encontrar, con qué escenario nos vamos a encontrar. Pero algo de eso vamos a estar también desmenuzando, analizando como es habitual con Eduardo Aliendo. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es el escenario hoy? ¿Cuál es la foto hoy de agosto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la visita. Un saludo a Paula y a la audiencia de ustedes. Bueno, en principio lo que tendríamos que tratar es de ordenar un poquito lo que hace al escenario de los alquileres. Hoy por hoy todavía tenemos, aún derogada la ley, contratos de locación que están sintiendo el impacto del ajuste interanual por índice de contrato de locación. Otros contratos que están vigentes, que se están actualizando semestralmente conforme el índice casa propia, y tenemos contratos más recientes que han liberado los plazos de ajuste, trimestral, cuatrimestral, semestral, y que en su gran mayoría el mercado ha adoptado como índice de actualización el índice de precios al consumidor, que mide la inflación mensual según la variación de precios de una canasta familiar media. En ese escenario tenemos el índice de contrato de locación, que arroja una actualización del 243,16%. Para aquellos que están pagando 100.000 pesos van a pasar a pagar 350.000. Algunos contratos que les corresponde el ajuste semestral con ese 66-34%, y aquellos que se van actualizando conforme el índice de precios al consumidor, promedio entre el 4 y 5% mensual, es decir, que al cabo de 6 meses estamos en el orden del 30, al cabo de 4 meses, si el periodo de ajuste es trimestral o cuatrimestral, el 18, 20%. Evidentemente que el impacto de la actualización interanual hace que mucha gente vea resentido sus posibilidades de alquiler en virtud de que los ingresos han quedado relegados, no se han ajustado de la misma manera y por consecuencia se hace muy difícil continuar con esos contratos de locación. De todas maneras, creo que el problema serio no es la indisponibilidad de inmuebles para el alquiler, cosa que nos pasaba hasta la derogación de la ley. Hoy hay inmuebles en alquiler, pero no se alquilan fácilmente porque la calificación de las personas que tienen intención de alquilar muchas veces no es la necesaria para arriesgarse a un contrato de locación que puede llegar a no ser cumplido en el corto o mediano plazo. Para el caso, entendemos nosotros que una persona que puede calificar para el alquiler, los ingresos demostrables no debería impactarle el alquiler más del 25 o 30%, y hoy en muchos de los casos ya está por encima del 40 y hasta el 50% de los ingresos. Esta es la realidad de los alquileres. Hay inmuebles disponibles, los precios no han traccionado hacia abajo, todo lo contrario, han traccionado hacia arriba. La renta anual que obtienen los inversores sobre el valor de los inmuebles ha caído, y por consecuencia
los valores que maneja el mercado son valores muchas veces prohibitivos para una amplia franja del segmento de potenciales inquilinos que no pueden abordar el pago de esos alquileres. Esta es la realidad. ¿Es nuevo el escenario de gente que no califica? Digo, porque, a ver, han quedado muy atrasados por allí los salarios y eso ha generado esto, ¿no? De que muchos se encuentren con que el alquiler y el valor promedio del salario esté casi similar. Claro, es decir, es un escenario que se reitera en muchos casos. Lamentablemente nuestra responsabilidad ante los propietarios y ante el mismo potencial inquilino es calificarlo adecuadamente para no entrar en un trauma con ese contrato de alquiler que se suscribe, como dije, en el corto, mediano plazo, porque lo que intentamos evitar es precisamente conflictos que lleven a escenarios judiciales y todo lo demás, pero está complicada la situación. Hay mucha gente que pretende alquilar, pero lamentablemente no califica para ello. Y bueno, los inmuebles muchas veces han entrado en un periodo de vacancia un poco más prolongada de la que en otros escenarios teníamos. Es decir, hoy se alquila lo que ingresa, pero no se alquila tan rápidamente, hablo en general, como se venía alquilando anteriormente. Esto demuestra que la capacidad económica de las personas que pueden demostrar ingresos porque tienen trabajos formales, y muchas veces nos da el salario promedio que estamos viendo nosotros por los recibos de sueldo de las personas que intentan alquilar y que nos entregan la documentación para la calificación, ronda los 500, 600 y excepcionalmente 700.000 pesos mensuales. Cuando hablamos de alquileres de 220, 200.000, 250.000 para departamentos de un dormitorio, y nos vamos dando cuenta que la gente está ahí en una línea muy delgadita entre no calificar y calificar a raya. O que el alquiler le absorbe la mitad. Le absorbe más de la mitad de los ingresos. Eduardo, esto del lado del que alquila, ¿cambia un poco el paradigma de aquel propietario? Es decir, ¿puede volver a pensar en recuperar aquel 1% del valor del inmueble? ¿Es negocio? ¿Se está notando alguna fase recesiva ahí? A mí me parece que en ese aspecto el hecho de haber achicado los plazos de 3 a 2 años de una realidad que es la que estamos viviendo, que la inflación ha ido decreciendo es decir, con una velocidad que quizás no la esperábamos, ha hecho que los propietarios hoy el panorama lo vean de otra manera. Pero la idea, ¿cuál sería? Ante el escenario actual, ante lo que nos está pasando, la vacancia de los inmuebles por ahí, intentar achicar los plazos de contratación para tener un manejo mucho más, tener la rienda corta, para evitar cualquier imprevisto que podría conducir a una situación no esperada, pero hoy es mucho más estable el panorama. La inflación promedio está en el orden del 4% y esos indicadores lo hacen bastante más manejable al tema. Estaba buscando justo el indicador de este año, 87% en los primeros 7 meses. Claro. Pero evidentemente tenemos que ver que en esos 8 meses tenemos algunos rezagos de inflación, como fueron los meses de enero, febrero, porque recién a partir de marzo, abril comenzó a atenuarse sensiblemente la inflación, por lo que hoy aquellos contratos que tienen ajustes cuatrimestrales o semestrales, el impacto de la actualización del precio locativo es muy ajustado a la realidad, pero muchas veces esa realidad del ajuste está por encima de la actualización de sus ingresos y bueno, este es un tema que entendemos hay que corregirlo. Eduardo, pese a esto, ¿hay mora en Río Cuarto? ¿No hay mora? ¿Cómo viene la situación? Este es un poco el resultado de la calificación. Si uno califica seriamente y muchas veces el resultado de esa calificación es no alquilar para evitarle a esa persona un trauma en el corto o mediano plazo.
nosotros no tenemos mora, afortunadamente creo que toda persona que está en el alquiler y que valora el techo donde vive, donde se resguarda, donde se protege con su familia, intenta mes a mes con esfuerzo, pero pagar los alquileres. Nosotros afortunadamente no tenemos mora, si hay alguna demora, pero es una demora atendible, muchas veces circunstancias que por ahí el ingreso se desdobla en pagos, pero en realidad no podría decir que hay una elevada morosidad, o por lo menos una morosidad que lleve a pensar que la situación se está agravando, todo lo contrario, no tenemos mora. Gracias, Eduardo, muy amable. Por favor, un gusto. Saludos a todos. Bueno, Pauli, el cuadro de situación, desmenuzándolo con el 243 interanual, con el proceso de desaceleración que bien venía marcando, ¿no? Eduardo, en los últimos meses, ese es el escenario, ¿no? Aparece otro ítem más, me parece, de notas anteriores que hacíamos con Eduardo, que es la calificación, aquellos que intentan por ahí alquilar y por allí no tienen los elementos o no alcanzan los elementos como para alquilar, y cuánto del sueldo se termina yendo en el alquiler como escenarios nuevos que han aparecido. Gracias, Eduardo Aliendo, el delegado del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba. Gracias a ustedes, chicos, en el móvil. Ya volvemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.